¿Has oído el dicho, no me confundas con los hechos? Parece que muchos hoy en día dicen que los hechos no les interesan. No quieren confundirse con la realidad. Estoy aquí para compartir hechos contigo y espero que si estás confundido, estos hechos te aclaren las cosas. Estos son 4 mitos que Ben Shapiro explica a fondo y que cualquiera debe conocer para hablar honestamente sobre Israel. Aquí está. 4 mitos que suele difundir la izquierda sobre la historia de Israel y los palestinos. Estos mitos importan porque llevan a las personas a un peculiar relativismo moral en el que se justifica el intento de asesinato o el asesinato exitoso de judíos. Se minimizan las graves violaciones a derechos humanos cometidas por palestinos. Mito 1. Israel no es un territorio históricamente musulmán. Eso es completamente falso. Israel es territorio históricamente judío. Según la Biblia y algunas interpretaciones arqueológicas, Josué llegó a Israel en 1400 a.C. El reino de David surgió cerca del 1000 a.C. y el templo de Salomón se construyó hacia el 957 a.C. El segundo templo se construyó alrededor del 515 a.C. y la dinastía Asmonea se fundó en 166 a.C. Jerusalén fue destruida en el 70 a.C. y los judíos exiliados en 136 después de Cristo tras la derrota de la revuelta de Bar Kokhba. Los romanos renombraron la zona como Palestina para insultar a los judíos, aludiendo a su enemigo histórico, los filisteos. Incluso en el exilio, siempre hubo presencia judía en la tierra. El Islam, que es la religión de los árabes palestinos, ni siquiera fue fundado hasta el siglo VII d.C. Nunca hubo un estado árabe independiente en Palestina. Mito 2. Israel causó el fracaso de la partición en Medio Oriente. Esto es totalmente falso. En 1917, los británicos prometieron a los judíos toda Palestina, que abarcaba Israel y Transjordania, actual Jordania. En 1920, los árabes iniciaron pogromos y asesinatos de judíos en Jerusalén por su rechazo al mandato británico en Palestina. En 1922, el gobierno británico anunció en un libro blanco que Transjordania, el 70% de Palestina, se separaría para crear un estado árabe. Eso sería Jordania. En 1937, la Comisión Peel propuso un estado judío más pequeño y que los británicos controlaran Jaffa y Jerusalén. Los árabes recibirían el Negev y casi toda Judea y Samaria. Los judíos, solo una franja costera con Tel Aviv y Haifa. En 1939, los británicos limitaron la inmigración judía a Palestina ante la presión árabe, justo cuando los nazis iniciaron la Segunda Guerra Mundial y antes del Holocausto. Los judíos apoyaron a los británicos y los árabes a Hitler. En 1948, Israel declaró su independencia, tras el fin del mandato británico. David Ben-Gurión leyó la proclamación de independencia a otros 13 miembros del Consejo Nacional Provisional de Israel. Israel había tomado su lugar entre las naciones del mundo. En 1964, mientras árabes controlaban Gaza y Cisjordania, se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, que buscaba destruir Israel. Aquí, un informe británico sobre el primer presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Ahmed el-Shukai, uno de los políticos más extremistas anti-israelíes en el mundo árabe, lidera la Organización para la Liberación de Palestina. Como portavoz de 1 millón de refugiados palestinos, ha avivado las llamas del odio hacia Israel con una energía incansable. En 1967, la Liga Árabe declaró no a la paz, reconocimiento ni negociaciones. Israel, ante la movilización de sus enemigos, atacó preventivamente a la Fuerza Aérea Egipcia, iniciando la Guerra de los 6 días de 1967. Israel ganó milagrosamente el desierto del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza, Judea, Samaria, hoy Cisjordania y toda Jerusalén. En 1973, los árabes iniciaron otra guerra total en Yom Kippur. Israel sobrevivió y ganó territorio. En 1979, Israel devolvió el Sinaí a Egipto por la paz. En 1993, Israel aceptó los acuerdos de Oslo, que prometían un proceso paso a paso para establecer un Estado palestino. En 1998, Israel entregó más territorio a la Autoridad Palestina bajo Benjamín Netanyahu. En 2000, el primer ministro israelí Ehud Barak ofreció a Yasser Arafat, líder de la Autoridad Palestina, el control del 91% de Cisjordania y presencia israelí en el 15% de la frontera con Jordania. Arafat se levantó de la mesa e inició la Segunda Intifada, una ola de terrorismo que causó la muerte de miles de judíos. En 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza. Hamás la tomó de inmediato y la usa como base para actividades terroristas hasta hoy.
En 2008, el primer ministro Ehud Olmert ofreció más territorio que Barak, proponiendo intercambios para conservar zonas judías a cambio de territorio israelí. Olmert incluso ofreció renunciar a la soberanía israelí sobre el Monte del Templo, el sitio más sagrado del judaísmo, así como toda la ciudad vieja de Jerusalén, a un fideicomiso internacional no soberano de 5 miembros compuesto por Israel, la Autoridad Palestina, Jordania, Estados Unidos y Arabia Saudita. Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, se retiró sin contraoferta. Mito número 3. Israel expulsó a todos los árabes palestinos del mandato británico de Palestina. Esto nuevamente es una mentira. Documentos fundacionales de Israel pedían a los árabes quedarse. La Declaración de Independencia de Israel, en medio de una guerra en curso con las naciones árabes, dice, cito, hacemos un llamado en pleno asalto que se ha lanzado contra nosotros durante meses a los habitantes árabes del Estado de Israel para que preserven la paz y participen en la construcción del Estado sobre la base de una ciudadanía plena e igualitaria y la debida representación en todas sus instituciones provisionales y permanentes. Durante décadas ha habido un intenso debate sobre cuántos árabes abandonaron el naciente Estado de Israel debido a la expulsión y cuántos se fueron porque sus propios líderes les dijeron que se fueran. Entre 250.000 y 300.000 refugiados huyeron antes de que sus hogares fueran zona de guerra. No los obligamos a irse. Se fueron por su propia decisión o más bien por la voluntad de los líderes árabes que les aconsejaron hacerlo incluso antes de que comenzara Trobo. El colapso social árabe en la guerra de 1947-1948 dejó a muchos sin sustento y está bien documentado. Israel hará todo lo que esté en su poder para ayudar a la reubicación de estos refugiados, pagando concesiones y por otros medios. Cientos de miles de estos refugiados terminaron en Cisjordania y Gaza, que permanecieron como territorio árabe hasta 1967. Las naciones árabes rechazaron acoger a cientos de miles de árabes, dejando a sus compatriotas como refugiados durante décadas, algo sin precedentes en la historia. Según la UNRWA, el 62% de estos refugiados vive fuera de Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel acogió a más de 800.000 judíos expulsados de tierras árabes entre 1948 y 1951 y nunca reclamó la devolución de esas tierras. Mito número 4. Israel es un estado de apartheid. Israel definitivamente no es un estado de apartheid. Los ciudadanos árabes de Israel tienen los mismos derechos que los judíos y representan el 20% de la población. La mayoría de los palestinos vive bajo el gobierno palestino en Cisjordania. Todos los árabes en Gaza vivían bajo el gobierno de Hamás. Israel tiene 20% de población árabe. Partidos árabes han integrado el gobierno israelí y un árabe está en la Corte Suprema de Israel. No hay judíos bajo el gobierno palestino. El único estado de apartheid es Palestina. Todos estos mitos y mentiras tienen consecuencias. Llevan a un contexto pseudo-sofisticado que permite el asesinato de judíos. Permite que la gente en Occidente crea que las quejas que expresan abiertamente la Autoridad Palestina, la Yihad Islámica y Hamás en realidad son sobre territorio. Hamás pide matar a todos los judíos en la región y la Autoridad Palestina recompensa a familias de terroristas. La Yihad Islámica busca lo mismo que Hamás. Si personas malvadas dicen querer borrar a los judíos, debemos escuchar y no buscar excusas para justificar sus palabras. Creer tus propias mentiras, no las de otros, tiene como consecuencia judíos muertos. Guau, bellamente dicho. Todo comienza con la educación y la honestidad intelectual. Si estamos dispuestos a dejarnos confundir por los hechos, esto aclarará mucho de lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente durante más de 75 años,